seguramente el doctor Lozano ayer ha presentado la modalidad de esta cursada, de cómo están formadas las comisiones y demás. Ustedes, esta comisión va a tener los lunes con Carlos Brum, los martes con Claudia Oviedo, los jueves voy a dar yo y los miércoles, como estaba programado en el cronograma, ustedes saben que van a tener algunas clases plenarias y otras clases de repaso, que esas, bueno, van a irse notificando, o no sé si ya estarán todas notificadas en el cronograma, pero se van a ir anunciando. Igual, seguramente, en la clase de Carlos Brun le van a explicar más detenidamente el tema de la evaluación, pero básicamente, bueno, como hicimos el cuatrimestre pasado, van a ser 2 parciales y también va a haber en el medio algunos trabajos prácticos que se van a emitir para que, a modo de autoevaluación también, ¿no es cierto?, para que el alumno vaya practicando la comprensión de la materia y bueno, y le facilite luego la preparación para el parcial, ¿no? Nosotros en esta modalidad virtual, por supuesto, hemos reformulado la forma de dar clase, en la forma de evaluar, hemos usado los asesoramientos de las pedagogas en este tipo de modalidades que nos brindó la facultad para que sea lo más práctico, didáctico posible y que los alumnos puedan tener los materiales necesarios para comprender la aplicación concreta de esta materia en distintas instituciones, ¿no? Obviamente que, por supuesto, no podemos dejar de dar clases magistrales o dejar explicaciones teóricas, la base para poder comprender lo práctico, pero tratamos sí de hacer una bajada y sobre todo al momento de la evaluación va a haber, por supuesto, contenidos prácticos, contenidos de preguntas de ensayo, otros de opciones, múltiples opciones. La idea es que, bueno, que aprueben esta materia comprendiéndola y entendiendo de qué se trata. Ustedes saben que la materia de obligaciones es una materia básica dentro de la carrera, todos los aspectos de las relaciones obligacionales se ven en todas las ramas del derecho y una buena base de obligaciones les garantiza una comprensión de las sucesivas materias que ustedes van a tener que cursar durante la carrera, ¿no? Así que bueno, continuando un poquito, seguramente algo han empezado a ver respecto del concepto de obligación y de algunas características generales de la obligación, pero bueno, continuando un poco con la evolución histórica de toda esta cuestión y de la institución y de la teoría general de las obligaciones, ustedes habrán visto quizás, o ya estuvieron viendo algo, que hay todo un cambio respecto de la figura de la relación obligacional, porque obviamente en el derecho romano se hablaba de vínculo jurídico, ¿sí? Y hoy hablamos de relación jurídica, ¿no? Entonces, fíjense que en el derecho romano al comienzo no había definiciones de obligaciones, luego en el Corpus Juris Civilis de Justiniano recién empiezan a aparecer los primeros conceptos y se habla del vínculo jurídico a la luz del derecho romano, ¿no es cierto?, como aquello que me constriñe a pagar alguna cosa de acuerdo conforme al derecho civil o conforme al derecho de la ciudad, y ese vínculo del derecho romano estaba asociado a lo que se llama nexum, ¿no? Al nexum del derecho romano, que era lo que ataba el deudor al acreedor, y esto implicaba un poco, seguramente dentro de lo que son las naturalezas jurídicas de la obligación, que han visto algo quizás ayer, yo no pude estar presente, así que desconozco hasta dónde llegó el doctor, pero bueno, básicamente es la presentación de la materia respecto de la naturaleza jurídica de la obligación, ¿no? Y de esa concepción subjetiva donde ese nexum autorizaba al deudor, al acreedor a disponer de la persona del deudor, ¿no? Entonces esa naturaleza subjetiva y ese personalismo que caracterizaba esa obligación, donde el deudor estaba atado al acreedor, luego se va transformando con el transcurso del tiempo y eso se va transformando o
girando, digamos, ¿no es cierto?, hacia hacia el patrimonio del deudor. Es decir, el deudor no responde con su propia persona, sino que responde con su patrimonio. Por eso, dentro de lo que es la naturaleza jurídica, son las teorías más objetivas respecto de eso, ¿no? Pero fíjense que en el derecho romano también la institución de la teoría general de las obligaciones ha cambiado bastante en nuestros días. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié en la metodología y a cómo estamos hoy y a las instituciones que hoy ustedes van a estudiar a lo largo de esta materia. Fíjense que en este programa, bueno, nosotros tenemos esta comisión que se ocupa de la teoría general de las obligaciones en forma específica, porque es el programa del Plan Nuevo, ¿verdad? Pero ustedes saben que el plan tradicional comprendía teoría general de las obligaciones y la teoría general de la responsabilidad civil. Y ustedes en el Plan Nuevo tienen por un lado la teoría general de las obligaciones y por otro lado el derecho de daños, ¿no? Los mismos docentes dan en una y otra materia. Obviamente la teoría general de las obligaciones es la base para poder comprender luego la aplicación concreta en lo que tiene que ver con el derecho de daños, ¿no? Con la teoría general de la responsabilidad civil. Por más que hoy lo tengamos dividido en dos materias, no significa que esté dividido desde el punto de vista didáctico ni comprensivo de la materia, porque permanentemente dentro de la teoría general de las obligaciones estamos haciendo referencia en muchas instituciones a la responsabilidad civil, a sus consecuencias y a otras instituciones, ¿no? O sea que simplemente ustedes lo que ven en derecho de daños en forma específica como materia autónoma es una profundización de las bases que se ven en la teoría general de las obligaciones. Y eso es importante, por eso es tan importante esta materia, es tan importante comprenderla y es tan importante aprobarla con una calificación significativa que nos refleje tanto a ustedes como a nosotros los docentes que hubo una comprensión acabada de la materia. Esta no es una de las materias que dice, bueno, no importa, la prueba como sea, así nomás, porque total, así me abre el camino para los civiles, eso, ¿no? Es decir, es la base para comprender todo el resto de las ramas del derecho. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria que la mayoría de los docentes decían que su materia era la más importante. Entonces todos los docentes decían, esta materia es la más importante. Y la de geografía decía eso, la de matemática decía eso, la de historia también. Entonces todos decían, esta materia es la más importante y justificaban el porqué. Entonces yo, ahora que estoy diciendo esto, me estoy acordando de esa experiencia, ¿no? Pero bueno, obviamente que cada docente de cada rama del derecho tiene su razón y justificación para decir por qué su materia es la más importante. Van a ver ustedes cuando lleguen a derecho internacional que les van a decir que es la más importante hoy día, con todos los conflictos que estamos viviendo, especialmente en este momento, ¿no? Entonces, por eso siempre hay argumentos. Bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que, claro, las instituciones de los derechos de las obligaciones han cambiado. Fíjense que en el derecho romano la autonomía de la voluntad no era suficiente para crear obligaciones. Había una tipicidad de las obligaciones que realmente generaban este vínculo, ¿no?, que se caracterizaba en el derecho romano. Fíjense que en la evolución del instituto, este mismo vínculo, ¿no?, del que estamos hablando y que seguramente hizo referencia a Roberto Lutano ayer, es un vínculo que ha sufrido cambios a lo largo de la evolución, no solo de la evolución social, sino de la evolución jurídica, ¿no? El vínculo, como se conoció en el derecho romano, hoy estamos con otra visión y otras atenuaciones, ¿no? Entonces, cuando ustedes analicen los elementos de la relación obligacional, que van a ver los sujetos, el objeto de la relación obligacional, ¿cierto?, o prestación, el vínculo, van a ver las atenuaciones del vínculo, ¿sí? ¿Cuáles son las atenuaciones? Entonces, fíjense, además que a título de comentario, para que ustedes vean la gran diferencia, nosotros decíamos que, claro, en el derecho romano ese vínculo le daba poder al acreedor sobre la persona del deudor, y esa responsabilidad, después de mucho tiempo, fue trasladado a que se respondía únicamente por su patrimonio, ¿no es cierto? Esto quería decir que en el momento en que esta doctrina subjetiva o este personalismo que exigía el derecho romano implicaba que el acreedor podía disponer de la vida del deudor frente al incumplimiento.
Entonces, dentro de las atenuaciones al vínculo que nosotros vemos a lo largo del derecho civil en la actualidad, vemos primero el favor de victoris, ¿m? O es decir, básicamente que tiene que ver con, en caso de duda, si está obligado o no, se va a entender a favor del deudor, es decir, que no está obligado. En esta relación que en los últimos tiempos se ha impregnado el derecho del débil frente al fuerte, ¿no es cierto?, de la protección de la faz débil. Por eso dentro del programa ustedes tienen una parte que dice el profano y el experto, ¿no es cierto? O sea, la protección de la debilidad, de la parte débil de la relación jurídica, bueno, también frente a una discusión en cuanto a quién tiene razón o cuánto está obligado o las consecuencias del cumplimiento o las consecuencias de las obligaciones asumidas, siempre se va a resolver los conflictos en base al sujeto que tiene, que es la posición débil, ¿no es cierto? Que está más débil frente a la situación. Dentro de este marco, por ejemplo, dentro del Código Civil y Comercial actual, tenemos el artículo 1725. Entonces, ustedes, en algún momento, cuando veamos los principios generales de la responsabilidad civil insertados dentro de la teoría general de las obligaciones, van a ver que el 1725 habla de la valoración de la conducta. Y dice, esto ya viene del Código de Vélez, ¿no? Es decir, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la responsabilidad que surge de las consecuencias de los hechos. Entonces acá ya tenemos una diferenciación entre mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y también dentro de esta dualidad, ¿no?, débil y fuerte en la relación jurídica, la protección que el ordenamiento le da al débil también tiene que ver con el Estatuto de la Protección del Derecho del Consumidor, ¿no?, que por un lado nosotros tenemos los contratos de consumo, que sí lo regula el Código Civil y Comercial, y por otro lado también tenemos la ley especial 24.240, ¿no?, entre otras disposiciones que relacionan la protección del consumidor. Entonces, acá, por eso fíjense cómo ha cambiado esta atenuación al vínculo, ¿no? Es decir, el favor de victoriis, el favor al consumidor, se va a interpretar como aquello más favorable al consumidor. Después, fíjense que también se ha atenuado el vínculo respecto a los bienes. Recién decíamos, bueno, de la evolución que ha sufrido este paso del vínculo personal a que en realidad el deudor responde con su patrimonio, tampoco es absoluto, porque hoy hablamos de la existencia de bienes inembargables que están escribidos en la prenda común de los acreedores. Y muchas de estas cuestiones ustedes han visto también en parte general, en Civil 1, ¿no? Entonces, simplemente nosotros acá lo que estamos haciendo es rescatar algunas instituciones vinculadas exclusivamente con nuestra materia, ¿sí?, para comprender y ir comprendiendo los lineamientos generales y de qué estamos hablando cuando vamos a entrar a cada una de las instituciones. Fíjense que también el tema de la ejecución forzada ha cambiado mucho, porque en una época en el derecho romano no se podía, frente al incumplimiento, el deudor no podía cumplir entregando la prestación a la que se había obligado al comienzo, ¿no es cierto?, sino que en sus orígenes automáticamente se traducía en responder por el equivalente al dinero de la prestación. Luego, el mismo derecho romano va a permitir que se pueda cumplir con la prestación, más los eventuales daños y perjuicios que ocasiona el incumplimiento, ¿no? Pero eso fue una evolución también, un cambio. También otras instituciones que han sufrido cambios en la teoría general de las obligaciones es respecto de la transmisión, por ejemplo. Claro, al ser el deudor y el acreedor un vínculo muy personal, muy exclusivo del acreedor contra el deudor, y en este sentido que el deudor responde con su persona y que el acreedor tiene ese poder sobre la persona del deudor, esto impedía que pueda exigir una transmisión del lado activo o del lado pasivo de la relación obligacional. Estaba prohibida la transmisión, salvo por causa de muerte, ¿no?, salvo sucesión mortis causa. Entonces, porque claro, cambiar el acreedor, cambiar el deudor, significaba otra situación jurídica, no se admitía como posible, ¿no?, la transmisión entre vivos, a través, por ejemplo, de una cesión de créditos
o a través de una cesión de deudas. Que eso sí son dos instituciones que ustedes van a ver con detenimiento en esta cursada. Entonces, por eso les digo que el tema del vínculo viene atenuado en muchas facetas y esos cambios se van a ir viendo a lo largo del estudio de cada una de las instituciones. También, por supuesto, toda esta evolución influye en el derecho canónico, y el derecho canónico va a intervenir o va a influir en algunas instituciones jurídicas y en algunos principios del derecho, como por ejemplo el principio de la buena fe en las relaciones jurídicas. Ustedes han visto el principio de la buena fe en Civil 1 en parte general. Bueno, y seguimos con este principio de la buena fe que va a regir todo el ordenamiento jurídico. Ustedes van a ver en distintas ramas del derecho cómo aparece el principio de la buena fe en las relaciones, en los actos jurídicos, ¿no? En cada una de las expresiones. Y todo, fíjense que hasta en nuestro código, en el artículo 9, dice que recepta el principio de la buena fe y dice que los derechos deben ser ejercidos de buena fe, como título preliminar, es decir, como dentro del título preliminar como un principio básico, ¿no? Pero este tema de la buena fe, fíjense ustedes también, que va a tener dos caras, por lo menos nosotros vamos a ver dos caras en lo que es el derecho civil, uno es la buena fe probidad y la buena fe creencia. La buena fe probidad relacionada con la lealtad en las relaciones jurídicas y en los contratos, por ejemplo, y van a ver, eso lo van a ver por ejemplo, en las regulaciones vinculadas a los contratos en general, en el artículo 729, en el 961, la importancia de la buena fe de las partes en las relaciones obligacionales, el acreedor debe estar de buena fe, el deudor también debe estar de buena fe, y el rol de la buena fe en muchas otras instituciones, en el tema de las obras, de frutos y demás, la importancia de la buena fe para saber la extensión y el grado de responsabilidad en cada una de las situaciones, ¿no? Y fíjense que, por ejemplo, también el artículo 1710, que tiene que ver con la prevención, el deber de prevención, y esto obliga, es una innovación del código nuevo, esto obliga a que toda persona tiene el deber de prevenir el daño de acuerdo a lo que mientras esté a su alcance, de tomar medidas, ¿no es cierto?, que estén a su alcance dentro y adaptarlas, esas medidas, dentro de la buena fe. Fíjense que, por un lado, la buena fe probidad, decíamos, en la relación de la interpretación y las relaciones jurídicas contractuales, y la buena fe creencia vinculadas al derecho real, es decir, a las relaciones de poder. Como buena fe creencia, fíjense, en las relaciones de poder, en el artículo 1918 y 1919 del actual Código Civil Comercial, ahí lo tienen reflejado. En el Código de Vélez, por ejemplo, era el 4006, que hablaba de la buena fe creencia, la buena fe en la posesión, la buena fe para usucapión. Y en la nota, ahora vamos a hablar un poquito de este paso, ¿no?, del Código de Vélez Alarcón. Y bueno, entonces, respecto a este tema decíamos, de la buena fe creencia, el 4006 del Código, la nota del 4006 del Código Civil de Vélez era muy didáctico en ese sentido, se le atribuye esos valores de que las notas eran manuales, ¿no?, eran muy explicativas, muy aclaratorias de los artículos, realmente era un manual de derecho civil. ¿Qué artículo mencionó? Me dice Ana Jazmín, 1918, 1919 del Código Civil y Comercial actual, 1918, gracias Melanie, bien, y el 4006 del Código Civil de Vélez, ¿verdad? Pero en la nota, fíjense, esto es lo que quería decir para que ustedes vean un poco la discusión, ¿no? La nota, el 4006, decía: la buena fe en la posesión es la creencia, sin duda alguna, de ser el exclusivo señor de la cosa. Esa definición es muy buena, es extraordinaria, porque nos permite aclarar
cómo saber que un poseedor es de buena fe o de mala fe. Es decir, y estos artículos actuales, el 1918 y 1919, la buena fe en la relación de poder, habla de la legitimidad, ¿no? O sea, de la buena fe, de la creencia de que realmente es legítima su posesión, que no reconoce en otra persona mejor derecho, ¿no? O otro titular o otro poseedor. Es decir, si yo sé o tomo conocimiento que hay otra persona que es el titular de ese inmueble, sobre el cual estoy ejerciendo la posesión, soy una poseedora de mala fe, porque estoy reconociendo o sabiendo, tomando conocimiento de que existe otro sujeto con mejor derecho. Por eso este 2006, este artículo del Código de Vélez derogado. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, sí, supongo que sí, porque me están Sí, sí, así que, se bien. escucha re bien. Perfecto. Bueno, y entonces es extraordinario porque dice que la creencia sin duda alguna de ser el exclusivo señor de la cosa, ¿no? Es una maravilla esa nota. Porque ahí dice buena fe, creencia, ¿no? El mismo texto dice la creencia, ¿no? Y del exclusivo señor de la cosa. Es decir, está reconociendo la legitimidad de esa relación de poder. Así que, bueno, por eso, bueno, estábamos hablando de la influencia del derecho canónico y entramos con la idea de la buena fe y nos derivamos en esto, pero es un poco para que vean la importancia de la vigencia y de la importancia de la aplicación del principio de buena fe en todas las relaciones públicas. Y bueno, y también la influencia del derecho romano interviene, perdón, del derecho canónico interviene en la modificación de los contratos, ¿no es cierto?, a través de la posibilidad de la revisión de los contratos, de la educación en el marco de la teoría de la imprevisión, cuando las situaciones existentes al momento de la formalización del contrato o de su celebración han sido modificadas por casos extraordinarios e imprevisibles, porque claro, fíjense que después de toda esta etapa del derecho romano y demás, viene toda una etapa histórica de un individualismo liberal que obviamente influido por el Código Civil francés, empieza a aparecer en el periodo de codificaciones este tema de la autonomía de la voluntad, que se acuerden es ley para las partes y debe cumplirse. Entonces, esto genera, ese liberalismo extremo va a generar algún conflicto, por supuesto, ¿no? Que hoy se ven atenuados, ¿no? Hoy se ven atenuados. Después también el tema de la lesión subjetiva, que es una institución que tenía en parte general y que ahora se ven en algunas figuras, ¿sí? El abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. Ese tema que tanto se ve en la parte general como en esta materia. También aparece la expansión de la culpa como factor de atribución para la responsabilidad por incumplimiento de un contrato como para la responsabilidad por los hechos ilícitos, ¿sí? Entonces todas estas figuras van mutando y van atenuándose el rígido derecho romano con la influencia del derecho canónico y se van atenuando a su vez a medida que pasa el tiempo, aún en los periodos de codificación, cuando este liberalismo individualista extremo produce desequilibrios en las funciones obligacionales, ¿no? Fíjense ustedes que el Código de Vélez se sanciona en 1869, entra en vigencia en 1971, y se aprueba por la ley 340, esto lo vimos en una parte general. Y bueno, y este Código Civil de Vélez estuvo en vigencia hasta el 1 de agosto de 2015, que entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación. Y entonces, fíjense, es decir, obviamente, la sanción del Código Civil de Vélez hasta esta entrada en vigencia de este código que lo modifica, hubo muchas reformas parciales al Código Civil de Vélez, muchas. Ustedes la han estudiado en parte general. La más importante fue la de la 17711, que modificó muchísimos artículos. Y bueno, y posterior de esa hubo unas cuantas, la ley de matrimonio civil, de patria potestad y muchas otras que fueron reformando parcialmente el código, ¿no?, a lo largo de estos años. Entonces el código, ustedes saben que el Código de Vélez, y esto
es un repaso simplemente de lo que han visto en parte general también, porque ven todo este tema del periodo de la codificación y demás, tiene como fuente el derecho romano, pero en forma indirecta, o sea, no, el Código de Vélez no copia artículos textuales del Corpus Civil del derecho romano, sino que lo cita y toma instituciones del derecho romano y, bueno, sí tienen muchas instituciones y muchos artículos romanistas, ¿sí? Pero sí es fuente directa el Código Civil francés, sí es fuente directa las legislaciones españolas, el derecho canónico, el Código de Napoleón, decíamos, y la obra de Freitas. Esto ustedes saben que lo han visto en Civil 1, ¿no? Cuando vieron la introducción al Código Civil argentino y sus fuentes. Fíjense que hay 145 artículos textuales del Código de Vélez del Código francés, cosa que no se da en lo que tiene que ver con el derecho romano, pero sí se da respecto de algunas de las instituciones, por ejemplo, la tradición, la graduación de la culpa y algunas otras cuestiones que, si bien la graduación de la culpa no la toma el Código de Vélez, el 512 con culpa en concreto, sí en la nota de la graduación de la culpa se referencia al derecho romano respecto de los criterios de apreciación, ¿no? Bueno, y ustedes saben que lo existe dentro de la transmisión, dentro del sistema de transmisión, obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir derechos reales, el tema de la tradición, sí, que eso sí es un modelo romanista respecto de la exigencia de la tradición, más allá después de otras cuestiones, requisitos que complementan la adquisición de los derechos reales. Por eso el Código decía antes de la tradición de la cosa no se detiene sobre ella ningún derecho real, es el Código Civil, en ese sentido continúa el nuestro, actual, y bueno, las notas hasta 512 enriquecían mucho respecto, las notas 512 respecto a la culpa, pero hasta 577, creo que era 75, que tenía que ver con la tradición, también indica mucho cómo era entonces, ¿no? Los requisitos para que sea válida esa transmisión, ¿no? Los símbolos visibles, se hacían en una plaza pública, a través de símbolos visibles donde, como eran aldeas y de poca población, públicamente el que transmitía se daba por desposeído y la otra persona, el que adquiría por puesto en posesión de la cosa, y eran signos, eran símbolos o actuaciones visibles para que todos, y sería la forma de darle publicidad, ¿no? Para que todos tomaran conocimiento de que había operado la transmisión. Hoy por hoy ese tema de transmisión, por supuesto, por la sociedad que tenemos, la expansión de la cantidad de habitantes y las formas de organización de los distintos estados y demás, bueno, cada uno ha generado su propio modo, ¿no?, de publicidad, propio estilo. Y hoy tenemos en la registración, la importancia de la registración con efectos declarativos, porque es la forma de darle publicidad a terceros de la transmisión dominial, por ejemplo. Bueno, eso algo van a ver en obligaciones y obviamente en su profundidad lo verán en derechos reales. Entonces decíamos que este código, el código actual, el Código Civil y Comercial de la Nación, de vigencia el 1 de agosto del 2015, a través de la Ley 26.994, el Código Civil y Comercial de la Nación, como dice su título, unifica el Código Civil y el Código Comercial. El Código Comercial era de 1862. Entonces, fíjense, nosotros teníamos un Código Civil por un lado, un Código Comercial por el otro, y bueno, y con este código actual se unifica el Código Civil con el Código Comercial y justamente, bueno, en realidad hubo muchos intentos de unificación. Antes de llegar a este tema del 2015, hubo un proyecto de unificación en el 1987 que se llegó a aprobarse. Fue uno de los proyectos antes de la entrada en vigencia de este código que tuvo más avance parlamentario, fue el proyecto de unificación del año 87, tuvo sanción por ambas cámaras, salió por ley del Congreso, pero fue vetada en su momento por el Poder Ejecutivo en el 91.
por eso no entró en vigencia ese código del año 87, ¿no? Que obviamente modificaba muchísimas instituciones. Y luego, bueno, ese código no entró, seguimos con el código de leyes en su momento. Luego generaron, la aprobación o ese proyecto había generado algunas críticas a algunos sectores. Hubo otros intentos de reforma, en el año 93 también proyectos que se gestaron, intermedios, en 1998 hubo otro también. Y bueno, y finalmente en el 2012 se generó este proyecto, el anteproyecto de este código que está en vigencia. Y bueno, y se tomó como fuentes el del 98 en la mayoría de los artículos, pero en otros no, otros se tomó como fuente el proyecto del 87. En la responsabilidad por actividades riesgosas, por ejemplo, es un ejemplo claro y concreto donde no tuvo como base el proyecto del 98, sino que está actualmente como está propuesto en el 87. Entonces, estos dos últimos proyectos, tanto del 87 como del 98, fueron la base del anteproyecto del 2012 que finalmente se aprobó por ley 26994 y entró en vigencia el 1 de agosto, que hoy tenemos la vigencia de este código. Pero bueno, fíjense que el anteproyecto, así como estaba previsto en su momento, no sé qué me preguntaron ahí, vi rápidamente, pero no entendí, a ver si me lo van a preguntar. Bien, bueno, le está respondiendo otro, me parece bien. Estábamos diciendo que este código no fue aprobado textualmente como era el proyecto del 2012. Tuvo un trabajo arduo, se formó comisiones bicamerales donde revisaron el código, luego hubo una comisión designada por el Poder Ejecutivo, donde hubo otra revisión, ¿no? Posterior, para, bueno, finalmente pulir algunas cosas, se eliminaron otras, y hubo algunos cambios importantes respecto del texto original del anteproyecto, que motivó la sanción de este Código Civil y Comercial. Básicamente, fíjense que se unifica el Código Civil con el Código de Comercio. Muchos de los contratos estaban tratados en el Código Civil y también estaban tratados en el Código de Comercio, y las transacciones a nivel comercial eran muy afines con las transacciones a nivel del Código Civil, y bueno, y era una forma de unificar y evitar una doble legislación, ¿no es cierto? Porque distintos contratos que ustedes van a ver esto específicamente en la materia siguiente, ¿no? En contratos, van a ir viendo cómo se podía unificar y regular en un solo cuerpo este tema de las instituciones comerciales y las instituciones civiles, ¿no? Pero bueno, fíjense que en cuanto al método puntual del código, es decir, a qué partes del Código Civil y Comercial nos toca nuestra materia van a ver específicamente el libro tercero de derechos personales. Dentro de este libro tercero tiene el título 1 de las obligaciones en general, después el título 2, contratos de consumo, contratos en particular. Después el título 5, otras fuentes de las obligaciones, ahí toda la parte de responsabilidad civil. Luego el número 6, respecto de las disposiciones comunes a los derechos personales y reales y toda la temática de la prescripción liberatoria. También el tema de los privilegios y el derecho de retención. Esas son las partes del Código Civil que corresponden a esta asignatura, ¿no? No obstante eso, si bien esta es la estructura de la parte correspondiente a nuestra materia, hacemos permanentemente referencia a otra parte del código, porque el código es un código completo, es un código que se integra con varias normativas, varias disposiciones. Entonces, no podemos decir, bueno, de acá hasta acá es obligaciones, de acá hasta acá es contratos. Si bien hay partes específicas, como acabamos de decir, ¿no? Que rigen las obligaciones, contratos de consumo, contratos en particular, contratos, la teoría general de los contratos. No obstante eso, nosotros en cada una de las instituciones de las obligaciones
hacemos referencia a artículos que están en otras partes del cuerpo normativo, como por ejemplo la parte general, hacemos referencia. Fíjense ustedes en las obligaciones. Les pongo un simple ejemplo. En las obligaciones, en el Código de Vélez había un capítulo, una sección dedicada a las obligaciones condicionales, sujetas a una condición, es decir, a un plazo, a un cargo o a una a plazo, condición o cargo. Eso quiero decir. Y bueno, y uno de los cambios es ese, ¿no es cierto? Es decir, esa clasificación de las obligaciones condicionales sujetas a una condición, suspensiva o resolutoria, a un cargo, condicional o suspensivo, o a plazos que caracterizaban un régimen especial de clasificación de obligaciones, hoy es el plazo, la condición y el cargo, está en parte general. Y seguramente lo habrán visto cuando cursaron civil. Esto quiere decir que hay algunas cuestiones que se han modificado en la parte metodológica, ¿no? De la teoría general de las obligaciones. Fíjense ustedes que yo los invito a que lo lean, ¿no? Es muy importante ver dentro de lo que es el Código Civil, en los textos del Código Civil, en todos los textos del Código Civil, es el tema de los aspectos valorativos. ¿Sí? El tema de los aspectos valorativos, fíjense, ustedes lo pueden ver al comienzo del Código Civil Comercial, o a veces al comienzo, a veces al final. Los aspectos valorativos tienen que ver con la presentación del código. ¿Sí? En la mayoría están los aspectos valorativos y cuestiones preliminares. Actualmente es una presentación del código que hace el doctor Lorenzetti, que fue el presidente de la comisión redactora de este código. ¿Sí? El código, más de 100 juristas en distintas áreas del derecho que redactaron esto, ¿no? Pero bueno, estaba en la comisión, la dirección, digamos, de la redacción del código, estaba presidida por Lorenzetti, Aida Kemalmacher y Elena Halter. Entonces, decíamos respecto del tema de los aspectos valorativos. El tema de los aspectos valorativos es importante porque lo pueden ver tanto en la parte de introductoria de los códigos, como también lo suelen ver, y depende de la edición, en la parte de los fundamentos. ¿Sí? Es decir, a veces hay códigos que lo publican al final de su obra y otros que lo publican como introducción. Pero yo les recomiendo específicamente que lean los aspectos valorativos porque es la forma de comprender a qué se refiere esta reforma y cuáles son los pilares de la reforma y qué es lo importante en este nuevo código. Fíjense que dentro de los aspectos valorativos, dentro de los fundamentos, uno es que es un código de identidad cultural latinoamericana. Esto quiere decir que si bien hace referencia a los antecedentes de nuestro código, ¿no es cierto? El código de Vélez con todas sus fuentes, lo importante de esto de la identidad cultural latinoamericana quiere decir que se enrola junto con otros códigos de América Latina respecto de instituciones comunes. Por ejemplo, entre ellos la protección de los derechos de defensa colectiva, ¿no? Que es una cuestión bastante moderna en cuanto a codificación de derechos de fondo. Otro punto, otro aspecto valorativo es la constitucionalización del derecho privado. O sea, ¿qué es lo importante de este código? Fíjense que en el año 94 se reformó la Constitución, ustedes han estudiado eso muy bien cuando vieron la teoría constitucional, y también obviamente sabemos que existen los, dentro del mismo, digamos, rango constitucional, tratados de derechos humanos, ¿sí? Con la misma jerarquía. Y bueno, ¿y qué va a hacer este código? Va a tomar muchos de estos principios, muchos de estos derechos, ¿sí? Reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional para regularlo dentro del Código Civil. O sea, llevar lo que trata la Constitución al derecho privado. Se produce lo que se habla en doctrina de un ensamble entre el derecho público y el derecho privado. Ya hoy no se puede hablar de una división tajante, ¿no? Entre el derecho público por un lado y el derecho privado. Respecto a los bienes, este código habla de bienes de incidencia colectiva, de bienes colectivos, ¿no? Entonces,
este tema de bienes colectivos, cuando se hablaba de bienes que pertenecen a la sociedad, se hablaba de bienes de derecho público, ¿no? Como que pertenecen al Estado. Y al hablar de derechos o bienes colectivos, en realidad lo que se está haciendo es una privatización del derecho constitucional, ¿no? Por eso se habla de constitucionalización del derecho privado. Y fíjense que la misma Constitución, en el artículo 43, habla de los derechos de incidencia colectiva. Entonces, ese derecho que hoy en el artículo 14 del Código Civil se reconoce, porque dice derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. Este código reconoce esos dos derechos. Y esas dos categorías no es un tema menor, es un tema interesantísimo, de un avance notable en nuestra legislación privada, porque siempre el Código de Vélez y todos los códigos civiles siempre se ocuparon de los derechos individuales. ¿Sí? Y hoy hablar del reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva dentro del Código de Fondo marca una innovación importantísima en cuanto a la modernidad de esa institución. Y ya hablaremos en otras ocasiones respecto a esto, ¿no? Pero la constitucionalización del derecho privado, y esto también hace que se jerarquice la persona, que sea la persona como epicentro del sistema jurídico y del ordenamiento jurídico. Fíjense que cuando veamos la parte de responsabilidad civil, van a ver en los distintos rubros de la cuenta indemnizatoria todos los derechos personalísimos que se individualizan y que son objeto de resarcimiento. Se hacen un detalle de los derechos personalísimos que se afectan ante un hecho ilícito o ante un incumplimiento y que comprenden el derecho a la indemnización plena, el derecho a la indemnización integral. Esta reparación plena de la cual habla el 1740 tiene que ver con el 1738, que tiene donde se individualizan cuáles son los rubros. Por un lado, el derecho patrimonial, los daños patrimoniales, el cruzante, el emergente, y por otro lado, los daños del derecho extrapatrimonial, que también el 1741 lo trata, y bueno, y ahí se ve reflejado cómo se jerarquiza el valor de la persona humana como epicentro del sistema. Después otro aspecto valorativo, por eso les digo que le lean los fundamentos, Código de la Igualdad, porque incorpora distintas cuestiones vinculadas a la igualdad y al paradigma de la no discriminación, que es otra de las cuestiones valorativas, es decir, la tutela de niñas, niños, adolescentes, la tutela y la contemplación dentro del código de un régimen para las personas con capacidades especiales o capacidades restringidas, es decir, distintas cuestiones particulares, como por ejemplo el contrato de consumo, donde apunta específicamente al consumidor, y también este tema el código dice de los derechos individuales y colectivos, los aspectos valorativos, que es esto que acabamos de decir. El código para una sociedad multicultural, también fíjense que dice código para la seguridad jurídica en las transacciones comerciales, y esto tiene que ver un poco con la modificación del Código Civil y Comercial, porque justamente es para promover la seguridad jurídica y que no haya discrepancias o diferencias por tratar en dos áreas distintas el mismo contrato, ¿no? Entonces, esto es muy importante para comprender el contenido de los aspectos valorativos. Pero dentro de estas instituciones modernas, fíjense los cambios que ha sufrido el código frente a este nuevo Código Civil y Comercial. Otra de los pilares importantes en esta teoría general de los daños y teoría general de la responsabilidad civil, que por supuesto está vinculada con la teoría general de las obligaciones, es el tema de la función preventiva. El tema de la función preventiva, la jerarquización de la función preventiva, se incorpora en el código en forma expresa, la recepción expresa de la función preventiva a partir del artículo 1710 y siguiente. Entonces, con respecto a ese tema, fíjense, es interesante un poco contarles el análisis que hace Ricardo Lorenzetti respecto de esa situación, ¿no? En el título 5 de otras fuentes de las obligaciones, habla de
la responsabilidad civil. Entonces dice, la responsabilidad civil tiene dos funciones, la función preventiva y la función indemnizatoria. Entonces acá les quiero hacer un comentario para que ustedes vean cómo estamos hoy frente a esta situación moderna en estas instituciones en el marco del código. Fíjense, el código dice la responsabilidad civil tiene dos funciones, función preventiva y función resarcitoria. Claro, históricamente siempre se hablaba de la función resarcitoria, es decir, la indemnización en el caso de un incumplimiento de un contrato, como violación a la palabra dada, o como incumplimiento frente a la violación del deber genérico de no dañar a otro, que es fuente de los hechos ilícitos, es decir, fuente extracontractual. Ustedes saben que en el Código de Vélez existían estas dos diferencias, ¿sí? Es decir, la responsabilidad derivada de los contratos por incumplimiento y la responsabilidad derivada de los hechos ilícitos, delitos o accidentes. Estas dos diferencias marcaban en cuanto a había diferencias de régimen, había diferencias de prescripción. Había una prescripción de 10 años para la contractual y de 2 años para la extracontractual en materia de responsabilidad civil por incumplimiento. Bueno, dentro de esta unificación civil y comercial, otra de los grandes cambios que opera es la unificación de estas órbitas, contractual y extracontractual. Por eso hoy se habla de un único sistema de responsabilidad civil general, es aplicable tanto para lo contractual como lo extracontractual. Tiene algunas diferencias técnicas, que a medida que vamos avanzando se van a ver algunas diferencias puntuales, pero en general se puede hablar de que hay una unificación en materia de responsabilidad civil, en materia de consecuencias resarcibles, en materia de rubros de la cuenta indemnizatoria y en materia también de prescripción. La acción por responsabilidad civil, este código, la plantea en 3 años. Unifica estos criterios que tenía el Código de Vélez en este sentido. Más allá de algunos plazos de prescripción puntuales específicos que lo van a ver ustedes más adelante. Entonces, decíamos, volviendo un poquito a esta función, ¿no? Como un nuevo aporte, un nuevo pilar de este código, que es la función preventiva. Lorenzetti analiza esta cuestión de la responsabilidad civil en su libro, en su tratado del Código Civil comentado, ¿no? Por él. Y dice que en realidad nuestra responsabilidad civil en el marco del nuevo código es polifuncional. Polifuncional, es decir, tiene muchas funciones. Pero dentro de esas muchas funciones hace una distinción. Dice que hay una función sistémica y otra función extrasistémica. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la función sistémica dice, bueno, por un lado decimos, hay dos funciones que son aplicables a todo el código completo, a todo el sistema del Código Civil y Comercial. Es decir, la función preventiva y la función resarcitoria. Por otro lado, la extrasistémica, es decir, de hecho, hay algunas funciones de la responsabilidad civil que están fuera del Código Civil y Comercial y que obviamente se aplican y acompañan una función resarcitoria. ¿Y cuáles serían las funciones extrasistémicas? Y él plantea, por ejemplo, el régimen de la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor, establece en forma específica en el artículo 52 bis los daños punitivos. Entonces, la función punitiva, función sancionatoria, sería una función extrasistémica que no se encuentra hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación y sí se encuentra en el 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto tiene que ver con los daños punitivos. Y otra función, la función precautoria, que tiene que ver con el cumplimiento del principio precautorio. El principio precautorio, ustedes saben que empieza a hablarse del principio precautorio en la Convención de Río del 92, de la Cumbre sobre el Medio Ambiente, y también en tratados internacionales que se han desprendido de dicha cumbre y cumbres sucesivas.
Entonces, desde el derecho internacional al derecho interno se empiezan a incorporar ciertos principios. Nosotros, el principio precautorio en materia ambiental lo tenemos específicamente en la ley de presupuestos mínimos del 5675 de protección ambiental. Entonces, en esa misma ley, dentro de todos los principios que rigen la protección ambiental, está el principio precautorio. ¿Por qué dice que el principio precautorio es extrasistémico? Porque el principio, la función precautoria no se encuentra legislada en el Código Civil y Comercial. Una cosa es la función preventiva, es decir, sé que va a ocurrir el daño si no, tengo certeza de que va a ocurrir el daño si no tomo una medida preventiva para evitar. En eso apunta la función preventiva. La función precautoria es, no se sabe si va a ocurrir o no, pero ante la duda tomo una medida precautoria, es decir, tomo medidas para evitar por las dudas si ocurre. Entonces, esta incerteza hace que el Código Civil y Comercial no lo incluya dentro de las funciones específicas. Entonces dice, bueno, sí, no podemos no admitir el principio precautorio, porque es típico de otras legislaciones y es típico de otras situaciones. Y de hecho, a través de la ley específica de los presupuestos mínimos de protección ambiental. Entonces, función sistémica, funciones para todo el código, función preventiva y función resarcitoria. Funciones que también se extienden, que son extrasistémicas, es decir, que se aplican en función de la existencia de otras leyes en otras situaciones y que obviamente también tienen que ver con la responsabilidad civil, la función sancionatoria, la función punitiva, a través de los daños punitivos, la función precautoria en el caso de la prevención o precaución de los daños ambientales, porque tiene una legislación especial que así lo exige. Esto es muy interesante. Después también hay un gran debate en doctrina respecto de que estas dos funciones que la NCP trata como extrasistémicas, porque están fuera del Código Civil y Comercial, no hay ningún artículo que se refiere a ellas, ni la punitiva ni la precautoria. Parte de la doctrina está tratando de lograr que en algún momento se puedan incluir dentro del Código Civil. Fíjense que esto del daño punitivo que les acabo de decir, si bien es una función extrasistémica, porque hoy no está en el Código Civil y Comercial, sí estaba en el anteproyecto. Por eso yo les hice referencia al anteproyecto del 2012, porque ahí sí trataba la sanción pecuniaria disuasiva. El proyecto de la reforma del Código Civil y Comercial, el anteproyecto, que fue la base de este proyecto, en 1714 contemplaba la sanción pecuniaria disuasiva, es decir, una sanción que podían aplicar los jueces a quien actuaba con menosprecio respecto de derechos de incidencia colectiva, además de las indemnizaciones que corresponden por el daño causado. Entonces, fíjense, este tema de la sanción pecuniaria disuasiva son los daños punitivos que tiene regulado el Estatuto del Consumidor, es decir, la Ley 24/2040. Hay gran debate respecto de esto. La función preventiva es muy importante en esta nueva etapa del derecho de daños y de la responsabilidad civil. Fíjense a tal punto, esto de la sanción pecuniaria disuasiva generaba mucho debate en doctrina. Primero, bueno, fue uno de los grandes lamentos en cuanto a cuando se aprobó el código, haber sacado del Código Civil la posibilidad de aplicar estos daños punitivos a otro tipo de daños, no solamente a los que se derivan de la aplicación de la Ley 24/2040, no solamente limitado al derecho del consumidor, sino a todo tipo de daños. Eso fue uno de los hechos que más lamentó la doctrina civilista, pero también otro hecho que también lamentó mucho la doctrina civilista y que fue objeto de mucha crítica, fue el tema de excluir dentro del derecho civil y comercial la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. Porque hasta entonces se regía por el derecho común, luego se excluye, y actualmente en el Código Civil y Comercial ustedes van a ver que para la responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos dice que se rigen por los principios y normativas del derecho administrativo.
Esto motivó la sanción posterior de la ley de responsabilidad del Estado que se aplica para estas cuestiones. También hay una fuerte crítica de la doctrina nacional en derogar estos artículos y obviamente esta ley en particular, y que la responsabilidad del Estado vuelva al Código Civil y Comercial y se apliquen todas las normas vinculadas al derecho común respecto tanto de la extensión del resarcimiento, de los daños resarcibles y de este tema también de la sanción pecuniaria y exclusiva. Entonces, este tema es un tema también que ha sufrido muchas críticas en los últimos tiempos. A ver, me vuelven a mostrar la pantallita, ¿no? Yo voy a tratar de ver, no estoy viendo los chats. Ustedes disculpen, voy a mirar a ver cómo abro los chats. Más opciones, conectar, chat, a ver si ahí los miro. Sujeto, vínculo, objeto, causa. No tenía que hablar de sujetos, son un tema importante, no sé si da tiempo. Ajá, bien, sí. Tengo entendido que el tema este de los elementos, sujeto, objeto, vínculo y causa, se va a hablar en la próxima clase. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero bueno, es importante que sigamos explicando un poquito estas instituciones porque después vamos a profundizar con cada una de ellas y es bueno que lo sepan, por lo menos que tengan un panorama de los cambios. Lo que yo tenía por el panorama del año pasado era evolución histórica y demás, y críticas y la evolución al código de hoy, con incluso las críticas al código de hoy, que es lo que estamos viendo en este momento. Pero igual vamos a adelantar en lo que más pueda con estos elementos, y si no, obviamente en la próxima clase yo ya se lo dejo indicado para que lo vea Carlos Brum, si es lo que está por el panorama. Bueno. ¿Qué les estaba diciendo? Que hay muchas críticas también, por supuesto, al tema del actual Código Civil. Ya les digo, porque en el año, ustedes saben que hace poco tiempo, en el 2018, hubo un pedido de revisión del código y también se formó una comisión para ver qué aspectos se necesitaría reformular. Bueno, básicamente el aporte de la doctrina es, entre algunas de las cuestiones que se pretenden modificar vinculadas a nuestra materia, es esto, que los daños punitivos no solamente se apliquen para la defensa del consumidor o para la ley del consumidor, sino también para otros temas de responsabilidad civil, que la responsabilidad del Estado vuelva a ser tratada por el derecho común, se le vuelva a aplicar las disposiciones del derecho común. También hay otras reformas específicas respecto de las obligaciones de las sumas de dinero, respecto también de mora, volver un poco, bueno, respecto a las sumas de dinero, volver un poquito al texto del 622 del Código de Vélez, con relación a los intereses, y también algunas otras modificaciones vinculadas al tema de la mora en el cumplimiento de las obligaciones, cuando se trata de obligaciones de plazo tácito, volver a como planteaba el Código de Vélez, de exigir la interpelación. Sí, acá dice, doctor, usted está en la unidad 1, sí, estoy en la unidad 1, así es, estoy en la unidad 1, exactamente. Por eso la parte de la evolución histórica que hice una pequeña referencia, quizás reiteré algo de lo que dijo Roberto Luciano ayer, pero bueno, no sé si él tocó toda esta parte del código actual y demás. Entonces, fíjense que todas estas cuestiones vinculadas al código es muy importante. Y entonces cuando hablábamos de esto, de las funciones de la responsabilidad civil y esta unificación del código civil con el código comercial y todas estas, y la convivencia del código civil con microsistemas, es decir, con otras legislaciones que nosotros necesariamente convivimos. Por ejemplo, les estaba diciendo recién, por un lado tenemos los contratos de consumo que regula el Código Civil, y también tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Entonces, hay un punto muy importante que tiene que ver con cómo conjugar y armonizar el código con las legislaciones especiales, y para ello es muy importante el tema de la prelación normativa. ¿Sí? Yo le voy a dar acá unos artículos, 1709, 963 y 1094.
1709, 963 y 1094. Ahí, en estos artículos, en forma específica, se trata de la prelación normativa. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si frente a un conflicto nosotros tenemos que decidir si se aplica el Código Civil o si se aplica la ley especial, ahí en el 1702, en materia de responsabilidad civil, por ejemplo, en el artículo 1709 va a indicar que la prelación normativa. Si nosotros vamos al 1709, vamos a ver que se va a tener en cuenta primero las normas indisponibles de la ley especial y la del Código Civil, ¿sí? Y luego las normas del Código Civil, supletorias, perdón, las normas supletorias de la ley especial y por último las normas supletorias del Código Civil en cuanto a conflictos entre una ley especial y el Código Civil Comercial en materia de responsabilidad civil, y el 963 es en materia de contratos, la prelación normativa. Y el 1094 también tiene que ver con la prelación normativa, porque cuando hay conflicto entre distintas disposiciones contractuales, se va a estar por la más favorable al consumidor. Entonces, esto de la prelación normativa es muy importante, porque vamos a estar en forma permanente revisando la prelación normativa cuando tenemos un conflicto de esta naturaleza, en cuanto a conocer si aplicamos el Código Civil o si aplicamos la ley especial. Fíjense, 1709, para que ustedes lo ubiquen dentro de otras fuentes de las obligaciones, responsabilidad civil, prelación normativa en caso de que concurran disposiciones de este código con alguna de la ley especial relativa a responsabilidad civil, son aplicables en el siguiente orden de prelación. Primero, las normas indisponibles, ¿sí?, de este código y de la ley especial. Si bien está expresado el código primero, en realidad es la ley especial, la norma indisponible de la ley especial es la que se aplica. La ley especial y luego el código supletorio. La autonomía de la voluntad, las normas supletorias de la ley especial y las normas supletorias de este código. El 963, para la parte contractual, fíjense, prelación normativa, cuando concurren disposiciones de este código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación. Primero, las normas indisponibles de la ley especial y de este código, las normas particulares de los contratos, las normas supletorias de la ley especial y las normas supletorias de este código. Este es el orden para solucionar los conflictos. Y el 1094, que tiene que ver con, decíamos, con contratos de consumo, que ahora lo vamos a ver, interpretación y prelación normativa. Esto es muy importante que lo tengan ya en cuenta, porque lo van a aplicar para resolver cualquier conflicto que se encuentre entre las disposiciones del código y de las CPC. Interpretación y prelación normativa. Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme al principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable, ¿no? Esto también es una innovación de este código e incorpora el término de consumo sustentable y el desarrollo sustentable dentro de la temática del derecho privado, ¿no? En caso de duda entre la interpretación de este código y de las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Entonces, la combinación de estos tres artículos es fundamental para poder resolver casos concretos. Bueno, fíjense, entonces vamos a empezar un poquito, tenemos un ratito más, vamos a empezar un poquito entonces con los elementos sin perjuicio de que luego el doctor Brun desarrolle los distintos elementos. Vamos a ir al 724 del Código Civil, ¿no? Libro tercero, derechos personales, obligaciones individuales. Ahí vamos a empezar un poquito por ahí, ¿no? Después, por supuesto, van a profundizar en este tema con el lunes, ¿no?, con la clase
La idea es que, bueno, nosotros usamos como base el cronograma que está publicado en el campus. No obstante eso, hasta donde llegamos más o menos, nos vamos avisando a los docentes y decimos, mira, nosotros llegamos hasta acá, sigue el otro. ¿Para qué? Para evitar saltear temas, ¿sí? Bien. Entonces, hoy empezamos a hablar, ¿se acuerdan al comienzo de la clase, de los primeros conceptos de obligación y cómo se ha transformado este concepto? Bueno, fíjense este código, ¿no? Este código define obligación en el artículo 724. ¿Sí? Obligación o relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Este es un concepto muy importante porque les digo, relacionándolo con toda esta evolución histórica que les vengo comentando, es un poco aburrido, pero es importante para saber cómo llegamos a donde estamos, ¿no es cierto? Y tener un planteo general de toda esta situación y de la evolución del Código Civil y Comercial actualmente en vigencia. ¿Sí? Este código incluye la definición de obligación. El Código de Vélez no tenía la definición de obligación. El Código de Vélez se refería directamente a la prestación. Decía, la prestación puede ser de dar, de hacer o no hacer. Entonces, esto incluye, lo que tiene este código es que en muchas instituciones lo que hace es incluir definición. Y otra diferencia, gran diferencia en el Código de Vélez, es que no tiene notas. No tiene notas al pie ni comentarios. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les contaba al principio el tema de la buena fe creencia y la nota del 4006? ¿No? Como que todas las notas, ¿no?, del Código de Vélez eran notas didácticas que nos explicaban no solo los artículos, sino sus fuentes, el análisis de la institución, la interpretación de la institución. Era realmente un manual de derecho. ¿Sí? Bueno, este código no tiene notas. Y en su momento la comisión redactora consideró que no hacía falta tener notas porque había suficiente trabajo de doctrina y que el trabajo de doctrina acompaña la interpretación de estos artículos, ya sea con los códigos comentados como con publicaciones especiales. Y también el otro argumento de la comisión redactora es que no necesita tampoco muchas explicaciones porque su redacción es sencilla y clara, no tiene expresiones que sean difíciles de comprender. Así que bueno, fuera de esas cuestiones, hace que este código hoy no tenga notas. ¿Sí? Más allá de que esto de la definición sencilla y clara tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque es cierto que muchas definiciones son muy claras y concretas, como esta que les acabo de decir, el concepto de obligación. Pero también hay muchos artículos que generan interpretaciones y merecen revisiones por parte de la doctrina, y por eso es que siempre hay propuestas de los juristas nacionales para perfeccionar la aplicación de este código, ¿no? Ya con unos cuantos años de vigencia, 5 años de su vigencia. Bien, entonces, este 724 es muy interesante. ¿Por qué? Porque, primero, este código define obligación y marca dos caras de la obligación. Por un lado, la relación jurídica que le permite al acreedor exigir del deudor el cumplimiento de la prestación, ¿no? Para satisfacer un interés lícito, dice. Sí, y la otra parte es, en caso de incumplimiento, puede exigir forzadamente el cumplimiento de la prestación, ¿no? Entonces, acá es muy importante. ¿Por qué? Porque esta definición no es una definición más. Fíjense que incluye el derecho a accionar forzadamente para exigir el cumplimiento. En el Código de Vélez estaba regulado el tema de las obligaciones naturales que estaban en el artículo 15, que las obligaciones naturales se caracterizaban porque el acreedor no tenía acción civil para exigir su cumplimiento, pero sí el deudor podía pagarlo voluntariamente, estaban reguladas en el artículo 15, y si lo pagaba voluntariamente no podía exigir la repetición de lo pagado, es decir, no podía pedir la devolución de lo pagado. Esta categoría de obligaciones naturales se elimina del Código Civil y Comercial. Hoy no tenemos esta categoría de obligaciones naturales. Lo más parecido a esto es el tema de deber moral del artículo 7 del 28. Fíjense, lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible, pero no es una obligación. Entonces, la doctrina que dice, la obligación natural no es una obligación,
Porque una obligación, de acuerdo al concepto técnico de obligación 724, es que el acreedor tiene el derecho de exigir forzadamente su cumplimiento. Que eso forma parte del concepto de obligación. Entonces, esto quiere decir que si el acreedor no tiene la acción civil para exigir su cumplimiento, eso no es obligación. Y por eso lo incluye como deber moral, el que paga en forma voluntaria o en los casos donde el acreedor no puede exigir, no tiene acción civil para exigir su cumplimiento. Esto es muy importante y es un cambio muy interesante porque el derecho del acreedor a exigir del deudor el cumplimiento de la prestación, bueno, dentro de la prestación también puede ser de dar, de hacer, de no hacer, ¿no es cierto? Si es una obligación de dar, puede ser de dar cosas ciertas, de dar dinero, por ejemplo, ¿no es cierto? La obligación de dar cosas ciertas puede tener como objeto transmitir un derecho real, como en el caso de una compraventa, o restituir a su dueño, como en el caso de un contrato de locación que se vende y el locatario, que termina, perdón, un contrato de locación que termina y el locatario tiene que restituir a su dueño el inmueble que fue objeto de ese contrato, ¿no es cierto? Obligaciones de dar sumas de dinero, cuando el objeto de la relación obligacional es entregar una determinada suma de dinero, ¿sí? Entonces, estas son el tema de la prestación o una obligación de hacer, cuando se compromete a realizar una determinada actividad, ¿no? Se compromete un sujeto, el acreedor realiza o contrae con el deudor la obligación de tener que pintar su casa de determinados días o de determinadas formas o con las condiciones pactadas. Bueno, la obligación de hacer, el deudor, el pintor, sería un deudor que tiene que pintar la casa, por ejemplo, con las condiciones que han sido previamente pactadas por las partes. Entonces, estas obligaciones de hacer también tienen mucho que ver con las obligaciones de medios y de resultados, que después vamos a profundizar, ¿no? Pero, volviendo un poquito al tema de la prestación, o siguiendo con esta idea, también la prestación puede consistir en una abstención, es decir, en no hacer determinada cosa. Entonces, si hay un incumplimiento de esa abstención, bueno, esa abstención no es susceptible de cumplimiento tardío, no la puede cumplir con posterioridad. ¿Por qué? Porque esa abstención produce un daño al acreedor, y ese incumplimiento se traduce directamente en daños y perjuicios. Hay prestaciones que son susceptibles de cumplimiento tardío. Por ejemplo, una obligación de dar o de entregar una cosa. Si hay una obligación de entregar una cosa, yo puedo entregarla tardíamente, no el día que fue pactada la obligación. La puedo entregar tardíamente y si ese pago tardío o ese cumplimiento tardío generó ciertos daños al acreedor o generó intereses, es una suma de dinero, lo que fuere, bueno, me haré cargo de los daños moratorios o de los intereses moratorios o lo que fuere. Pero sí es susceptible de cumplimiento tardío. Hay algunas obligaciones que no son susceptibles de cumplimiento tardío. Por ejemplo, en los casos de violar una abstención, ¿no? O cuando el cumplimiento es de la prestación, la obligación de hacer, es esencial para el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, si yo contrato un remis que me lleve ahora no hay aeropuerto, pero por ejemplo, ¿no es cierto?, a tomar un avión, tengo que, obviamente, el remisero me tiene que cumplir en el momento que lo pedí. No me puede venir al día siguiente a pretender cumplir con ese traslado, ¿no es cierto? Entonces, hay obligaciones donde el tiempo en que debió cumplirse con la obligación es esencial para la satisfacción de ese interés. Por eso hay algunas que eso lo vamos a ver en moda tranquilamente con tiempo y detallando los supuestos, no son susceptibles de cumplimiento tardío. Entonces, por eso, en esos casos se traduce en indemnización de daños y perjuicios. Respecto de los requisitos, fíjense el artículo 725, dice, la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, ¿sí? O sea, acá aparecen los requisitos de la prestación. La prestación jurídica, material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Es decir, acá el tema de los requisitos de la prestación, fíjense, es muy importante, estas son las características, ¿sí?
debe ser posible, no puede contraerse una obligación sobre una cosa que no es susceptible de cumplimiento. ¿Sí? Lícita, no debe consistir en un acto ilícito, contrario a la ley, a las buenas costumbres, etc. ¿Sí? Determinada o determinable, ¿sí? Es decir, acá entran unas categorías de obligaciones donde muchas veces, por ejemplo, una obligación de dar cosas ciertas es una obligación determinada, cuya prestación está determinada. Por ejemplo, la obligación de entregar un inmueble en virtud de una compraventa, ese inmueble está individualizado. La obligación de la compraventa es de determinado inmueble, lo voy a individualizar. Eso es una obligación de dar cosas ciertas, está determinada. Pero a veces es indeterminada. Hay obligaciones que se las denomina como obligaciones alternativas, ¿sí? Es una clasificación que van a ir viendo después, más adelante en su regulación. Pero la obligación alternativa, ¿qué quiere decir? Cuando el acreedor combina con el deudor, que el deudor se obliga a entregar una de las 5 sillas que se encuentran, por ejemplo, en su negocio de tapicería. Una de las 5 sillas que tiene a la venta. Entonces, esa es una obligación alternativa. No es una silla en particular, individualizada, ¿no es cierto?, con un determinado tapizado. Es una de las 5 sillas que se encuentran en su local, a la venta. Entonces, bueno, obviamente en principio la elección le corresponde al deudor, luego recién de la elección va a determinar esa prestación que va efectivamente a entregar, ¿no es cierto? Mientras tanto, es una obligación alternativa. Si de esas hay un montón de situaciones que se pueden generar, desde el momento en que nace la obligación hasta el momento en que ¿no? Porque esas 5 sillas individualizadas, de las cuales solo cumple la obligación entregando una, pueden sufrir determinados riesgos. Pueden perderse por falta de conservación, deteriorarse, etc. Bueno, y allí, para que él se libere de esa obligación, deben perderse todas las cosas involucradas en la función alternativa, si no, siempre va a estar obligado a entregar una de las 5 que están en venta, por ejemplo. Entonces, este tema de la prestación determinable es muy importante porque, bueno, hace a esta cuestión de la producción obligacional. Es decir, estos son los requisitos que aparecen en cuanto a la vinculación de la prestación. Pero fíjense que en esta definición de obligación aparecen elementos, ¿no? Como hemos visto o hemos querido esbozar en esta primera unidad, ¿no? Los elementos esenciales de la función obligacional. Los sujetos. Sujeto deudor, sujeto acreedor. Prestación, que recién estuvimos hablando de la prestación. El objeto de la vinculación obligacional. El vínculo, ¿sí? Que obviamente va a ser fundamental y hace a esta relación jurídica y a el poder coercitivo que tiene el acreedor de poder iniciar las acciones del artículo 730, que son las acciones que tiene el acreedor para exigir la ejecución forzada. ¿Sí? Y las atenuaciones al vínculo que tienen que ver con este tema que estuvimos viendo al comienzo, que hoy modernamente aparecen estas atenuaciones, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, que no todo el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores, y dentro de eso hay bienes inembargables. Entonces, dentro de este tema, fíjense que el 726 también hace referencia a lo que es la causa. ¿Sí? No hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de un hecho idóneo para producirla, de conformidad con el reglamento jurídico. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto tiene que ver un poco ya en el Código de Babeles, se hablaba de la fuente de obligaciones y decía que no hay obligación sin causa, sin que derive, decía, uno de los hechos, uno de los actos de citación ilícita o de las relaciones civiles o de las relaciones de familia. Así decía el Código anterior. Hoy dice no hay obligación sin causa, sin que derive de algún hecho idóneo para producir. Esto quiere decir, es un concepto más simplificado del concepto de causa-fuente, ¿sí? De causa-fuente de la relación obligacional. Entonces, las fuentes de las obligaciones pueden ser la fuente contractual o la fuente extracontractual. Por eso nosotros hoy hablábamos, cuando explicamos un poquito la teoría general de las obligaciones, que en realidad tenemos, por un lado, el cumplimiento
obligacional o contractual, que es la palabra dada, regido por la autonomía de la voluntad, y por otro lado, la violación al deber genérico de no dañar a otro. Es decir, cuando yo daño, cuando incumplo el deber genérico de no dañar a otro, estoy en el ámbito de los hechos ilícitos, ¿sí? De lo que se hablaba de responsabilidad extracontractual. Es decir, algo que las partes no estuvieron, no previamente contrataron, no previamente pactaron. Se causa un daño. Un automotor atropella un peatón en la calle, no hay un contrato entre el peatón y el dueño del automotor o que manejaba el vehículo a título de guardián en segunda lista, ¿verdad? Entonces, hay una responsabilidad civil por incumplimiento del deber genérico de no dañar a otro. ¿Sí? Entonces, tenemos estas dos grandes fuentes, ¿sí? La violación de no dañar y, por otro lado, la violación obligacional o contractual. Por otro lado, también tenemos fuentes nominadas, fuentes innominadas. Las fuentes nominadas, todas las que el código contiene una regulación específica. El contrato, la gestión de negocios, el conocimiento sin causa, el uso del derecho, ¿sí? La voluntad unilateral. Ahí tenemos un montón de fuentes nominadas. Y otras fuentes que surgen de la ley, por ejemplo, hay leyes especiales o obligaciones alimentarias que surgen de la ley, obligaciones tributarias que surgen de leyes especiales vinculadas a determinados tributos, ¿sí? O leyes particulares que van surgiendo y que obviamente generan obligaciones, ¿no? Entonces, obligaciones exigentes, ¿sí? O fuentes innominadas. Fíjense que nosotros hoy yo les decía, y esto un poco para cerrar esta introducción, porque van a continuar el lunes y decir entonces a Carlos que avance con todos estos temas de profundizar en los elementos, ¿sí? En las características de los sujetos, del deudor y del acreedor y demás. Yo les decía hoy que el Código Civil convivía con legislaciones, por eso se habla también que estamos en presencia de lo que se llama una descodificación en el derecho privado. Entonces dice, ¿cómo descodificación? Si es Código Civil comercial unificado, ¿no? Entonces, en realidad, cuando se habla de la descodificación, se habla de la convivencia entre el Código Civil y comercial y leyes especiales, estatutos especiales de distintos temas, ¿no? Entonces, esa convivencia hace que nosotros hablábamos de una descodificación del derecho privado, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, últimamente, la reforma de la ley de alquileres, sale una ley especial que a su vez reforma el Código Civil en los artículos pertinentes del contrato de locación en particular, ¿no? Entonces, bueno, algunas leyes modifican el Código Civil de forma específica, pero hay otras leyes que no modifican el Código Civil, que tratan estatutos especiales, como estuvimos viendo a títulos de ejemplo en el caso de la Ley 25675 de protección del medio ambiente, la Ley 24240 de defensa del consumidor, y otras leyes en particular que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Bueno, entonces por ahora vamos a dejar acá, y sí, ya les confirmo entonces que el lunes Carlos continúa con el análisis específico de los elementos, para seguir con este tema. Entonces, bueno, con ustedes nos vuelvo a ver los jueves, ¿sí? A esta hora. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde.